La Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura y el Colegio de San Ildefonso les dan la más cordial bienvenida a este homenaje dedicado a dos grandes artistas de nuestro tiempo, Rina Lazo y Adolfo Meshach. En la mesa nos acompañan el poeta Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. También está con nosotros la doctora Dina Comisarenko y el maestro Alberto Híjar. Ahora yo cederé la palabra a Eduardo para que nos haga el honor de presentar esta mesa. Pero antes quisiéramos agradecer enormemente la presencia de Patricia Salas Velasco, escultora y viuda del maestro Adolfo Meshach. Patricia, bienvenida a tu casa. A Tsiri y a Xochitl Meshach Lozada, así como a Tsumun Meshach Castilla, hijas del maestro, que también nos acompañan aquí, bienvenidas. También a Rina García Lazo, hija de Rina Lazo, bienvenida, esta es tu casa. Queremos agradecer al embajador de Austria en México, que también está aquí presente, bienvenido señor embajador. Y queremos también agradecer a Guillermo Quintana, yerno de Adolfo Meshach. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues para nosotros es un honor tenerlos a todos ustedes con nosotros, y yo sin más le cedo la palabra al poeta Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. Muy buenas noches. Muchas gracias, Débora. Creo que también está el nieto de la maestra Lazo, bienvenido. Armando está también aquí con nosotros. Bienvenido, Armando, para hacer la presentación de vida. Yo tuve un abuelo que para mí fue muy importante, mi abuela, así que bienvenido seas a esta tu casa. Bueno, pues hoy son de esos días paradójicos, donde por un lado la muerte reciente, la despedida de dos seres extraordinarios en la historia del arte, seguramente, o desde luego en la historia de sus familiares, envuelve el espíritu de luto, pero donde también hay algo de celebración, porque cuando seres tan generosos que han dado tanto a la vida, al arte, a la cultura, se despiden, también hay algo de fiesta, la fiesta de haberlos tenido, de que hayan sido parte de nuestras vidas, de nuestra cultura, y el haber tenido la suerte, pues, de contar con ellos, de manera que no es un acto luctuoso. Lo que hoy tenemos es la celebración a la vida y a la obra de dos artistas fundamentales. Habrá mucho que decir sobre ellos, y yo solo voy a presentar a quienes van a hacer uso de la palabra. Voy a poner un cierto contexto, porque lo que sí teníamos previsto, que no era la partida ni de Rina ni del maestro Meshach, era conmemorar en este recinto los 100 años del Partido Comunista Mexicano, visto desde San Ildefonso, es decir, desde un espacio donde el sábado inauguramos estas jornadas de una pequeña exposición que se encuentra en la calle San Ildefonso sobre la presencia, digamos, así se dijo, del Partido Comunista en el arte mexicano, ¿no? No se puede entender el arte mexicano del siglo XX sin el diálogo con el pensamiento socialista, con el movimiento político de aquel entonces. Y yo he estado pensando si no habría que incluso ponerlo al revés, no es tanto la presencia o la influencia del pensamiento del Partido Comunista en el arte mexicano, sino la influencia de los artistas mexicanos en el Partido Comunista, porque creo que si uno lo ve de manera, si uno observa una simetría, era entre eso un pequeño partido que eran a principios de los años 20, y unos inmensos artistas que entraron a él y le dieron su identidad, la identidad de México
del comunismo está marcada por sus artistas que en el año 22, dentro de poco será el centenario, en el año 22 estaban aquí iniciando el movimiento muralista, que aunque tenía precedentes, es propiamente el año 22 cuando Diego, Leal, Charlotte, Revueltas, Alba de la Canal, sus ayudantes, Javier Guerrero, entre otros, etcétera, se están pintando simultáneamente, y 4 años después fundándose el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, y haciendo el machete, etcétera. Entonces estábamos organizando esta actividad cuando perdemos a la maestra Lazo y al maestro Messiac, y pensamos reaccionar rápido e incluir en el programa esta reflexión, este homenaje a estos artistas. Una que sí se adscribió al Partido Comunista, otro que no lo hizo, pero que era lo que entonces se llamaba compañeros de viaje, ¿no? Se decía, y que en alguna entrevista escuché que el maestro Messiac decía que sí, que acompañó esta historia, pero que a él le parecía que los partidos limitaban la libertad de los creadores y que prefirió mantenerse fuera de las filas. Pero de cualquier manera, estos 100 años de esas historias es muy difícil para estos artistas de la Escuela Mexicana, del Taller de Gráfica Popular, que trabajaron en proyectos de muralismo, que hicieron cartel político, que participaron en el antifascismo, que apoyaron las huelgas, que apoyaron las luchas por la libertad de expresión. Pues hay un diálogo que a 100 años de la fundación de ese partido es innegable. Y entonces lo digo dentro de ese contexto. Hoy recibimos esta celebración, insisto, la vida de Rina Lazo y del maestro Adolfo Messiac. Y para ello vamos a contar con 2 extraordinarias presencias que de verdad agradezco mucho. La maestra Dina Komisarenko Mirki, bienvenida maestra, y me gusta llamarlo camarada y amigo Alberto Híjar. Bienvenido, querido Alberto. Voy a leer 2 pequeñas síntesis curriculares y pasamos a escucharlos a ellos, que para eso estamos hoy aquí convocados a la sala José Clemente Orozco en San Ildefonso. Dina Komisarenko es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Rutgers, New Jersey, Estados Unidos, y licenciada en Artes por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Es investigadora titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. En su trabajo de docencia, investigación y curaduría, Komisarenko se especializa en la historia y en la historiografía del arte y del diseño mexicano del siglo XX, en la historia del muralismo y en la producción visual de artistas mujeres, temas que aborda con un enfoque interdisciplinario en el que combina la sociología del arte, el psicoanálisis, la memoria cultural y los estudios de género. Entre sus libros destacan El olvido está lleno de memoria, la pintura mural de Arnold Perkin, de la conquista a la revolución en los muros del Museo Nacional de Historia, Eclipse de 7 lunas, muralismo femenino en México, así como Las 4 estaciones del muralismo de Raúl Anguiano, y Codo a Codo, parejas de historia en México, así como Para participar en lo justo, recuperando la obra de Fanny Rabel, y Memoria y futuro, diseño industrial mexicano internacional, así como numerosos artículos y capítulos especializados en diferentes libros, catálogos de prestigiosas revistas nacionales e internacionales. Y nos acompaña, decía, el maestro Alberto Híjar Serrano, que fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es aquí
pusimos sobreviviente de la guerra sucia en México, sí, y parte de la resistencia también a esa misma guerra. Fue miembro fundador del Taller de Arte e Ideología, fue asesor de la Junta de Reconstrucción Nacional Sandinista y Miliciano en Nicaragua, miembro del Taller de Construcción del Socialismo. Se desempeña como investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es colaborador semanal del diario Por Esto de Yucatán. Entre sus publicaciones se cuentan las colectivas resultado de seminarios a su cargo como Arte y Utopía en América Latina, Relera Siqueiros, y frentes, coaliciones y talleres, grupos visuales en México en el siglo XX. Entre sus obras individuales, Introducción al Neoliberalismo y Praxis Estética, además de sus ponencias en coloquios acerca de la relación entre el pensamiento socialista, marxista y su impacto en la historia de las artes y de las ideas estéticas. Entre sus reconocimientos se encuentran las medallas otorgadas por la Universidad de Cuenca, Ecuador, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Argentina, y la del 30º aniversario de la Academia de Ciencias de Cuba. En 2009, por decisión unánime del Consejo Técnico, un aula de materias teóricas en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM fue bautizada con su nombre. Si les parece bien, comenzamos con la maestra Dina y su reflexión que rondará alrededor de la maestra Lazo. Muchísimas gracias antes que todo a todos por estar aquí, especialmente a Renita, Armando, que me ha permitido trabajar con la obra de Rina. Y bueno, no tuve tanto tiempo para preparar, entonces pensé que sería interesante tomar un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en mi contacto con Rina y con Arturo García Bustos, que es el hecho de que, como todos sabemos, ellos fueron discípulos de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Fueron además una de las parejas de artistas más destacados de México del siglo XX y protagonizaron una historia de amor absolutamente inigualable, y creo que todo eso junto hizo que de alguna manera se convirtieran en una fuente primaria indispensable para todos los interesados en el estudio del arte mexicano. Ellos eran extraordinariamente generosos, recibían a todos los estudiantes, a todos los académicos que querían saber más sobre Frida y sobre Diego, y eso con el tiempo creo que de alguna manera los fijó en la categoría de discípulos de, en lugar de artistas en derecho propio. Y yo creo que sí es cierto que eran discípulos de, pero también fueron artistas en derecho propio. Entonces me parece que un lugar interesante para comenzar a hacer una revisión historiográfica de todo esto tiene que ver justamente con, en este caso específicamente, la relación de Rina Lazo con su maestro Diego Rivera. Entonces titulé a esta presentación cortita Rina Lazo y Diego Rivera, práctica artística e historiografía, porque creo que realmente empezar a analizar este tema nos puede llevar a revisar muchas cosas y también a empezar a valorar la obra de Rina, que creo que no ha sido estudiada lo suficientemente. Y que, como ven, es maravilloso, ¿no? Puse acá un fragmento de un mural, podría haber sido cualquier otro, pero realmente hay muy poco escrito sobre la obra. Para introducir el tema, seguramente muchos de ustedes conocen una pregunta fundamental que hizo Linda Nochlin, una teórica feminista hace muchos años, que se preguntaba por qué no hubo grandes mujeres artistas. Fue una pregunta muy revolucionaria, porque normalmente el feminismo hasta esa época lo que hacía era tratar de rastrear grandes mujeres artistas. Y ella cambió la orientación de eso, porque decía, bueno, no las puede ver con los criterios, ¿no?, que normalmente estamos acostumbrados a estudiar a los artistas. Y
y llegó a darse cuenta que durante mucho tiempo las mujeres artistas no tenían las posibilidades de formación artística como para convertirse en grandes artistas, en ese sentido que la historia del arte las quería, ¿no? Entonces ese tema empezó a tratarse mucho en la historia del arte, ya está muy desarrollado, digamos, pero el caso de la pintura mural es todavía más acuciante, porque en la pintura mural, si no hacemos murales, realmente no hay forma de aprenderlo. Y generalmente en el ámbito mexicano era muy difícil que los artistas, muralistas consagrados, los maestros, admitieran a mujeres artistas. Entonces realmente el caso de Diego Rivera es muy singular, porque a pesar de que está tachado por el feminismo como una persona poco grata, digamos, justamente por su controversial vida sexual, paradójicamente, cuando nos metemos un poco más a fondo a estudiar qué pasaba con él como maestro, sí tenía, regresamos por favor, sí tenía muchas asistentes mujeres. Hay algunos testimonios que dicen que recibía aproximadamente 20 cartas de estudiantes extranjeros que querían venir a México a aprender muralismo con él. Es decir, que era algo que mucha gente buscaba y obviamente no podía admitir a todos, pero sí admitió a muchísimas mujeres artistas. Y la mayoría de esas mujeres artistas que estudiaron con Diego Rivera, a lo mejor no todas se dedicaron a la pintura mural, porque efectivamente las posibilidades de tener encargos públicos eran más difíciles para las mujeres, pero casi todas desarrollaron una actividad artística muy prolífica, ya sea en el campo de la pintura de caballete, en la pintura mural o en la fotografía. Y en lo que coinciden todas las que pasaron y todos los que pasaron por el estudio de Diego Rivera como asistentes para hacer murales, es en que lo que más aprendieron de él, mucho más que la técnica del fresco, mucho más todavía que la jerarquía del arte mural como por encima de la pintura de caballete, tiene que ver con sus convicciones políticas, que también son muy controversiales, como todo lo que tiene que ver con Diego Rivera, pero sobre todo la intención de crear un arte revolucionario que sirviera para contribuir y para cambiar a la sociedad. Y en ese sentido, bueno, acá vemos una imagen, dos imágenes muy reveladoras de Diego, rodeado de sus asistentes, que en la literatura aparecen a veces nombradas como asistentes, a veces como colaboradoras, a veces como discípulas, ¿no? Había muchas norteamericanas, algunas de origen europeo, como por ejemplo Fanny Rabel, algunas latinoamericanas, y entre ellas, por supuesto, un lugar muy especial lo tuvo Rina Lazo, de la que vamos a hablar con más detalle enseguida. Ahora, para entender un poco este lugar tan particular de Diego como maestro, se me ocurrió traerles algunas noticias de la prensa de la época para que se entienda un poco mejor la cantidad de prejuicios que había en contra de las mujeres y el muralismo. Esta que ven acá es de Frente a Frente, de la revista de la LEAR, de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y bueno, hay un montón de cosas muy humorísticas en contra del trotskismo mexicano, y si nos acercamos a nuestro clic, por favor, ahí se puede ver un detalle en el que está Diego Rivera, y atrás ven una mujer que está caracterizada, vestida como una sirvienta, poco educada, se nos fue, y no se preocupen, yo les cuento lo que dice, después lo pueden ver para que vean que es verdad. Dice: señor don Diego, ya terminé el cuadro, venga, fírmelo. Obviamente ahí, bueno, se puede hacer un análisis muy interesante de toda esta viñeta, hay cuestiones de clase, hay cuestiones de todo tipo, pero en este caso me interesa ver lo que tiene que ver con los prejuicios de género, ¿no? Si la mujer es asistente, bueno, casi están diciendo que era como la sirvienta y que él no hacía nada, ¿no? Es una manera muy particular de entender las cosas. Y ojalá vuelva a la próxima porque son fotos muy bonitas. Ya vamos. ¿Ok? De otros artículos que salieron en otros periódicos del momento, justamente dedicados a los asistentes o colaboradores de Diego Rivera. Y ahí aparecen, van a aparecer
fotos súper interesantes porque, como les decía, es un artículo dedicado a los colaboradores de Diego Rivera, y entonces le sacan una foto a Rina vestida con overalls, con jeans, y dicen que se parece a un mozalbete, a un joven muchacho, ¿no? Porque siempre usaba en esa época el cabello corto. En otro momento dicen que siempre del grupo era la que estaba más apurada por terminar y para irse a la casa porque se tenía que ocupar de las labores domésticas típicas de una mujer, y en otro dice que era la nota que le daba gracia al grupo. Es decir, todos los prejuicios que normalmente estamos acostumbrados a asociar o que se asociaba en ese momento con la mujer, están ahí en ese artículo. Entonces, lo interesante del caso es que Diego Rivera, tanto Diego Rivera como Rina Lazo fueron capaces de sobrellevar, digamos, todos esos prejuicios y desarrollar una relación maravillosa que duró alrededor de 10 años hasta la muerte del maestro, y en la que, bueno, Rina pudo colaborar como asistente, pero llegaron incluso a convertirse en amigos. Diego se refería a Rina como una amiga entrañable, como su mano derecha, y realmente creo que fue una relación preciosa. Y eso a mí también me hace ver cómo muchas veces en la historia del arte estamos tan acostumbrados a leer y a repetir cosas, ¿no? Y es tan distinto cuando efectivamente tenemos la oportunidad de conocer cómo fueron las cosas de viva voz, ¿no? Y en ese sentido, pues me siento extraordinariamente afortunada de que cada vez que iba a la casa de Rina y Arturo podía tener como esta incursión en lo que había sido una época realmente de ideales y de un mundo muy pero muy especial. No vuelven las imágenes. Uy, qué lástima. Bueno, Rina llegó a México en 1946 con una beca del Ministerio de Educación de su país natal, Guatemala, y recordaba que, bueno, ella empezó a estudiar en La Esmeralda, y recordaba que al muy poquito tiempo Andrés Sánchez Flores, que era el químico especialista de Rivera y que estaba dando en ese momento la materia de técnicas y materiales, la invitó a trabajar con Diego Rivera. Y Rina decía que le dio un papelito de una manera así como muy secreta, porque aunque todos sabían que Diego era un explotador con sus asistentes, de cualquier manera querían trabajar con él, ¿no? Entonces había muchos celos, y entonces se lo dieron así como discreto para que no se pusieran, no se enojaran el resto de los compañeros. Rina, por supuesto, aceptó, y entonces inmediatamente empezó a trabajar con Diego primero en el Hotel del Prado, que era el que estaba haciendo en ese momento, después en los frescos del Cárcamo del Río Lerma, en los mosaicos de piedras naturales del Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria de la UNAM, en el fresco del Hospital de la Raza, y en Gloriosa Victoria, que es una obra portátil pintada sobre lino, a la que voy a volver más adelante, y espero sí tener ahí ya la imagen. Bueno, acá también tenía imágenes muy bonitas de Rina trabajando, porque ella contaba, y es muy interesante, cómo corroboraba, ¿no?, como la mayoría de sus discípulos, que el método de enseñanza de Rivera era práctico. Entonces, el primer día que llegó ya la puso a moler los colores, y de a poquito le iba dando tareas más complicadas. Rina era muy buena sobre todo en unir las juntas de las distintas jornadas de trabajo. En algún momento ella decía que ella, por otro lado, también como asistente, Rina recordaba que le tocaba muchas veces sostener un libro que el maestro pedía para tener un detalle de algo de lo que quería pintar, o incluso muchas veces también posaba, ¿no?, de alguna manera para que pudiera tener el detalle anatómico completo, que es lo que se hace hasta el momento, ¿no?, en la pintura mural. Pero lo que ella más valoraba de todo eso, mucho más, como les decía, que la enseñanza técnica, que obviamente también fue excelente, es que Diego Rivera, cuando trabajaba permanentemente, incluso desde los andamios, recibía a algunos de los artistas e intelectuales más importantes de la época y conversaba con ellos sin desatender el trabajo. Y Rina decía que una de las cosas que más aprendió de Diego fue justamente esa visión de la vida, una visión muy pero muy especial que ella pudo conocer junto con los ideales de la escuela mexicana mientras asistía a Diego Rivera. Y ahí ya tenemos un caso en el que yo creo que la alumna
mejoró de alguna manera o fue más consistente incluso que el maestro, ¿no? Porque de esos ideales de la escuela mexicana. A mí me encanta una anécdota que cuando yo la fui a conocer, a visitar la primera vez, yo venía como muy impactada por todo el feminismo que había estudiado en Estados Unidos y demás, y decía, bueno, Rina, ¿y no te sentías mal que a ti no te dieron un encargo para el Museo Nacional de Antropología cuando sí se lo dieron a tu marido? Y ella me decía, no, para nada. Y a los 2 años ella participó en un concurso para hacer las calcas de los murales de Bonampak y lo ganó, hizo un trabajo extraordinario, y ella me decía que se sentía mucho más orgullosa de haber hecho ese trabajo que de un mural propio, porque para ella realmente no era tan importante estos valores de la originalidad, ¿no?, en lo que nosotros creemos hoy en día, y que realmente no son tan fundamentales como el haber rescatado un trabajo tan importante como es el de la pintura maya. Estamos a punto de volver al carrete de las diapositivas. Es una lástima porque sí preparé muchas imágenes para que todo esto quedara muy bien. Bueno, esperamos. ¿Cómo puedo tardar? Ya no tarda. Mejor vamos a ver las imágenes. Bueno, gracias a nuestros. Pasamos. Ahí está. Rina con pantalones de mezclilla, parece un mozalbete. La que sigue. Ahí es donde dice que se tiene que ir rápido para atender las tareas del hogar. Y la que sigue es donde dice la presencia de Rina les da animación y presta una nota graciosa y amable al grupo. ¿Seguimos? Estas son las obras en las que ella asistió a Rivera. Estas son las que les traía para que vean el tipo de tareas que hacía. Estas son las medallas que ella pintó y los zapatos y las medias. Y bueno, otra cosa importante es que le tocó también presenciar, ¿no?, la censura del mural por la inscripción de Dios no existe. Entonces eso también yo creo que son como experiencias muy importantes que la fueron marcando a ella y a Arturo. Estas son las que les decía de cómo a veces posaba, ¿no?, y como a veces sostenía libros. Ella era una gran nadadora también y parece que fue modelo para alguna de estas imágenes junto con la hija del artista. Lo que contaba de Bonampak. Y ahí estábamos. Ahí estábamos y aquí seguimos. Tanto para Lazo como para García Bustos, la vida, el arte y la política no pueden separarse. La pareja se conoció en 1947, cuando fueron convocados por sus maestros Rivera y Frida, respectivamente, para pintar carteles para una manifestación política. Poco tiempo después, el Partido Comunista Mexicano envió a la joven pareja a pintar murales en distintos lugares, en Puebla y en Morelos, y también eso fue una experiencia tremendamente importante, porque por un lado ellos contaban que conversaron mucho, que conocieron muy a fondo a los campesinos de estas regiones, y hubo una represión espantosa. Terminaron asesinando a algunos de estos campesinos que ellos habían conocido y los amenazaron y tuvieron que dejar los trabajos y regresar a la Ciudad de México. Entonces realmente este compromiso político era un compromiso muy en serio, ¿no? No era solamente una pose, sino que sabían de los peligros y
y de todas las cosas que hay alrededor de toda esta historia. En 1953, atraídos por el gobierno socialista de Arbenz, una de las pocas democracias en América Latina por aquel entonces, el matrimonio se trasladó a Guatemala. Ahí Arturo iba a fundar y fundó un taller, la que sigue por favor, un taller al estilo del taller de gráfica popular, y Rina, que ya había pintado un mural aquí, empezó a pintar otro trabajo, Tierra Fértil, y los dos estaban encantados con todo lo que estaban logrando en Guatemala, cuando en muy poco tiempo se produjo un golpe de Estado muy, bueno, como todo golpe de Estado, absolutamente deleznable, planeado con la complicidad de la CIA, como respuesta a la expropiación del gobierno de Arbenz de la United Fruit Company, que era una infame empresa conocida por su inhumana y cruel explotación de los trabajadores. Cuando las noticias llegaron, empezaron a circular por el mundo, Frida y Rivera participaron en una demostración pública en contra de la intervención norteamericana en el país vecino, en la que entonces se encontraban trabajando sus queridos alumnos. Frida participó de la protesta, convaleciendo de una neumonía, y murió tan solo 2 semanas más tarde. García Bustos, cuando se produjo el golpe en Guatemala, regresó inmediatamente a México y recordaba que la Casa Azul estaba decorada con las 2 banderas de México y de Guatemala. Llegó a ver a Frida y Frida le preguntó muchísimo sobre lo que estaba ocurriendo en Guatemala, y ahí tienen un fragmentito de un texto del mismo Arturo en el que dice cómo Frida estaba interesada por el tema. Rina se quedó un tiempito más en Guatemala, en el medio Frida falleció, y creo que todos conocen la anécdota de que cuando fue el velorio en Bellas Artes, Arturo cubrió el ataúd con una bandera del Partido Comunista Mexicano. En el momento el director de Bellas Artes lo dejó hacer, pero al poco tiempo perdió el cargo. Eran épocas de la Guerra Fría en la que todo esto realmente tenía consecuencias importantes. Cuando Rina regresó, contaba que Diego le pidió que reprodujera parte del mural que ella estaba haciendo en Guatemala en su estudio. Y Arturo realizó la serie conocida como Testimonios de Guatemala, en donde hay algunos grabados que hablaban de la democracia, otros que hablaban del golpe de Estado. Es una serie muy, pero muy potente, muy expresiva, maravillosa. Y Rina también hizo grabados de Guatemala que no son tan conocidos, pero que también son extraordinarios y que tienen una gran carga. El mismo año del golpe de Estado en Guatemala y de la muerte de Frida, Diego produjo una obra monumental titulada La Gloriosa Victoria, donde retrató la tragedia contemporánea del hermano país, que al igual que a su querida Frida lo había conmovido tanto. El título fue inspirado por una declaración del secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles, retratado en el centro de la composición, quien inmediatamente después del brutal golpe cínicamente declaró que se trataba de una gloriosa victoria para la democracia. Bueno, acá les describía la obra, pero creo que lo más interesante de esto tiene que ver con que, si hacemos un clic, ahí Diego Rivera retrató a la misma Rina y la puso con una camisa roja que nos recuerda muchísimo a el retrato que había hecho de Frida en la Secretaría de Educación Pública, donde ella aparecía repartiendo armas. No, me faltó uno. Y ahí, a la parte superior, si pueden ver la parte de la cárcel, ahí Rina pintó directamente toda esa parte y contaba que Diego le había pedido incluso que firmara esa parte del mural porque había tenido una intervención tan pero tan importante. A mí me parece que el hecho de que Diego, creo que por primera vez se haya animado a hacer una obra de un tema no directamente relacionado con la historia de México, tiene que ver justamente con la influencia tan fuerte que él sufrió de sus alumnos.
Entonces eso también se me hace como muy interesante, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a pensar que el maestro es el que impacta en el discípulo. Acá yo creo que fue al revés. De alguna forma él tomó este tema por ese conocimiento tan directo que tuvo de la situación de Guatemala, gracias al contacto que tenía y a la relación que tenía con Rina y con Arturo. Poco tiempo después, Rina también pintó una obra dedicada a Guatemala. La tituló Venceremos, y retomó un tema, pero se fue un poquito más atrás en la historia, a junio de 1944, cuando una manifestación en la ciudad de Guatemala había sido violentamente reprimida por el dictador Jorge Ubico, expandiendo así el espectro temporal y completando la dramática historia contemporánea narrada anteriormente por Bustos, por Diego y por ella misma. Ahora, lo interesante acá es que las mujeres tienen un papel importante, en la obra de Diego también, pero en la obra de Diego más bien tenían como un carácter alegórico, ¿no? Como más general, y en cambio Rina, posiblemente porque tenía un conocimiento mucho más profundo de la historia y también por su propia conciencia como mujer, decidió retratar, por ejemplo, a María Chinchilla, que era una líder del Sindicato de Maestros de Guatemala y una mártir nacional en contra de la dictadura. Y otra cosa interesante de esta obra también es que el hombre que aparece ahí contra el árbol como modelo, ella utilizó al mismo Arturo, es decir, dando vuelta a la situación tradicional en que las mujeres solemos ser como los modelos de los hombres, cosa que a ella también le había tocado hacer, ¿no? Cuando asistía a Rivera, y en este caso lo hizo al revés, ella lo tomó a Arturo como modelo. Podemos concluir entonces que el dúo de maestro y alumna conformado por Diego y Rina es un tema fascinante que sin lugar a dudas merece ser estudiado con mayor profundidad. Por una parte, el explorar el papel de Diego como maestro puede permitirnos acercarnos a otras facetas de sus extraordinarias y avanzadas contribuciones al arte y a la sociedad, desmantelando algunos juicios y prejuicios con los que, por un lado, comúnmente se ha satanizado al maestro muralista en relación con sus asistentes, principalmente con las del género femenino. Por otra parte, el partir de estudios de casos concretos, como el que acabamos de presentar, pueden ayudarnos a valorar artistas sobresalientes de la plástica mexicana del siglo XX, como Rina Lazo, Arturo García Bustos y Adolfo Mejiac, no solo como discípulos o como parte de un movimiento, sino considerados por la historiografía del arte nacional como a la sombra de sus grandes maestros, sino como maestros artistas en derecho propio, con sus vidas y obras que también dejaron huellas trascendentes y significativas, no solo en el rico panorama del arte mexicano en general, sino incluso en sus propios maestros. Las acciones y las obras llevadas a cabo por Diego, Rina y Bustos constituyen una bellísima oda a Guatemala y a muchas otras luchas sociales del siglo XX. Bajo la guía de Rivera, Lazo se inició no solo en el arte de la pintura mural, sino en la base ideológica de la escuela mexicana que ella y su marido abrazaron durante todas sus entrañables vidas y carreras artísticas. Para Rivera, Lazo no solo fue una buena asistente y amiga, sino la llave para abrir un repertorio temático para abarcar otros eventos contemporáneos fundamentales más allá del territorio mexicano. Muchísimas gracias. Disculpa el error técnico que afortunadamente solucionó nuestro equipo técnico. Felicidades, porque sé que se ponen muy nerviosos, nos ponemos muy nerviosos cuando nos traicionan las computadoras. Y creo que dejaste un índice de temas apenas bocetados, ¿no? La relación con Diego es una parte fundamental, pero quizás podrías seguramente sobre cada una de las piezas que fueron selectivamente. A mí me tocó de joven el golpe de Chile, ¿no? Serían como esos que dejan una marca muy profunda en su época y que marca la cultura y el estado intelectual del momento. Pues si les parece, le cedemos la palabra al maestro Híjar para que continúe con esta reflexión. Adelante, maestro. Raúl Fornet Betancourt
es un marxista nacido en Cuba y avecindado contra su voluntad en Alemania, autor de un texto que da sentido a lo que voy a decir. El libro se llama El marxismo transformado, en donde advierte que esta tradición marxista de discusiones críticas que ocurrió en Europa, pues no se da más que allí, más que en el centro de Europa. Esto permitía que en las universidades, entre los estudiantes y en toda Europa, con resonancias que llegaban hasta Rusia, por ejemplo el caso de el maestro Dühring, pues había constantes discusiones de alto nivel con toda la ironía característica de Marx y Engels. Stirner, Bauer respondían, disputaban los puestos en la Asociación Internacional de Trabajadores, y todo esto con discusiones teóricas. En América Latina es otra cosa. Aquí no hay esa discusión, esa reflexión crítica, sino hay esto que el compañero poeta a mi izquierda, como siempre, llamó compañeros de viaje. Como esto alcanzó sentido peyorativo por esos años, mejor habrá que referir a esto del marxismo transformado. Forrest Betancourt menciona cómo, sin las aportaciones de los guerrilleros comunistas, sin las aportaciones de los escritores, novelistas, cuentistas, hasta arquitectos como Niemeyer, por ejemplo, muerto comunista a los 102 años, no sería posible concebir qué ocurrió con el comunismo en América Latina. Uno es el marxismo académico de universidad, con una bola de pesados que cobran mucho dinero, que ganan premios y que están en el nivel 28 del Consejo Nacional de no sé qué, etcétera. Y otro es el trabajo de los comunistas, que son los que construyen un marxismo de lucha, un marxismo que se construye en los catorrazos. Esto permite dar sentido a mi primer recuerdo de Bustos y Rina en el Movimiento de Liberación Nacional. Yo todavía no tenía las luces como para advertir que era el fin del Partido Comunista Mexicano, a cambio de un frente amplio para entrarle a las elecciones, mientras la cárcel estaba llena de ferrocarrileros, de maestros, de telegrafistas, del propio Siqueiros. Y entonces hagamos un frente amplio porque lo convoca el general Lázaro Cárdenas, un frente antiimperialista de apoyo a Cuba, y lo hicieron y acabaron con el Partido Comunista. Yo recuerdo la sonrisa de Rina, que por fortuna heredaste con esta increíble parecido, vendiendo boletos para una posada del Frente Nacional de Artes Plásticas, mientras Bustos estaba en el presidio del Movimiento de Liberación Nacional. Esto a mí me impresionó mucho. ¿Cómo entonces también los artistas pueden ser militantes y pueden estar en las organizaciones revolucionarias? Pues claro que sí. A partir de ahí me acerqué a ellos, siempre generosos. Fui invitado a cumpleaños de Diego Rivera. El 8 próximo le harán una ceremonia en la rotonda de las personas ilustres, en las que no hablarán para nada del sentido comunista y de otras muchas cosas de Diego, porque Diego fue experto en dar bandazos. Fue comunista, luego trotskista, y hasta con Almazán, que era un general gánster
le hizo carteles de propaganda, participó en la campaña de Lombardo Toledano y acabó diciéndole el licenciado a Toledando. Pero ahí estaba Diego Rivera buscando salidas a un partido comunista que no lo satisfizo. No resisto decir que Valentín Campa, recientemente reconocidísimo, tuvo como última participación en la asamblea de finiquito del Partido Comunista Mexicano la propuesta de expulsar a Diego Rivera, que llevaba 30 años de muerto. Por fortuna pues no lo expulsaron, pero bueno, así era la cosa. Los cumpleaños de Diego eran una lección de comunismo militante, de fiesta, de alegría, invitaciones hechas a la manera de unas de papel picado o con dibujos de ellos y algún verso que hacía Juan de la Cabada o alguno de estos maravillosos comunistas, y en la reunión tamales, antojitos mexicanos, tequila, mezcal. Pues cómo no iba uno a entender que eso era el comunismo deseado, el cual no evitó meterse en problemas. Ya no pudimos entregarle a Rina, un distinguido investigador español, su libro editado por el Instituto Mora, muy recomendable, con la historia de la ruptura, donde aparece esto que hizo que Rina me hablara por teléfono para informarme que se había destapado el archivo de Gómez Sicre, este funcionario ampón de la Unión Panamericana de la OEA en Washington, que dispuso la formación de toda una generación de escritores y artistas en coloquios y bienales y exposiciones por toda América. Todo eso generosamente pagado. Apareció en ese archivo una carta de José Luis Cuevas diciéndole que cuando saliera y mandara los artículos que él firmaba en Novedades, le avisara, porque luego la gente le pregunta: ¿qué hacía en Nueva York, maestro Cuevas? Ah, fui y regresé. O sea, los artículos de Cuevas los hizo Gómez Sicre y él solo firmaba. Rina, como siempre, intentó armar un escándalo porque decía que le quiten el museo a Cuevas, estos museos de estos artistas independientes y apolíticos, que son los únicos que tienen museos patrocinados por el Estado, Felgueres, Vicente Rojo, todas estas supuestos independientes y apolíticos. Bueno, ya no le pudimos entregar el libro sensacional de este compañero. Quiero terminar mi intervención por Rina, mostrando este maravilloso libro que se llama Las Mujeres del 68, que tiene como portada una litografía de Rina con las mujeres en el baño de la prisión de Santa Marta, Acatitla. Estos dibujos, estos grabados, nunca se habían visto, por lo menos por mí, hasta que Dina Comisarenko organizó en un pequeño espacio de la Universidad Iberoamericana, que no es precisamente la vanguardia del proletariado, en un pequeño espacio en Mamparas, exhibió estos dibujos, cosa que le agradeceré toda mi escasa tiempo de vida que me queda. Esto entonces hace que Susana Cato ponga esta litografía de Rina como portada e incluya un testimonio, seguramente el último de Rina, con el título ¿Quién grita? ¿Quién llama?
les leo unos fragmentos el poema que a raíz de su maltrato y prisión de 68, que pudo acabar muy mal porque la amenazaron con la deportación, y ahí se movió todo mundo para impedir que se hiciera esto, porque no hubiera sobrevivido si la deportan a Guatemala, donde el presidente era un dictador miserable y víboras. No la deportaron. Carmen de la Fuente, una poeta amiga de Rina y de Bustos, le dedicó este poema. Yo quiero contarles, amigos de Diego, amigos de Rina, cómo es que estoy presa, lejos de mi gente, lejos de mi casa. Fue un día de septiembre, mi mano trazaba contornos de pájaros, frutos deliciosos al sol del mediodía. De pronto en la noche, ¿quién grita? ¿Quién llama? Tíranme la puerta 5 policías. Oh, la negra noche, soledad tan fría. Se indigna mi esposo, llora la hija mía. Me asustan, me envuelven en sordas historias, nefandas mentiras. Voy de un sitio a otro, arrastras me llevan, migración, la cárcel, procuraduría. Los jueces dijeron, la hallamos culpable. Culpable, dijeron los falsos, nacido en un pueblito a la entrada de Morelia, que se llama Cuto, con un apelativo elocuente de la Esperanza. Viajó a Morelia, bueno, iba frecuentemente a hacer mandados de su familia campesina, pudo ver el ambiente al que llegaron los niños de Morelia, hijos de los refugiados españoles, y de allí arrancó. Conoció a Alfredo Salce, que tuvo una escuela de artes en Morelia, de donde fue finalmente corrido. Salce, que era malévolo, ahorita que vi los cuadros que pasaste, tiene uno que a mí me hace muchas gracias de la explosión del Paricotín, este volcán que reseñó minuto a minuto el doctor Ati, sin hacer caso a que estaba respirando vapores de azufre nefandos, cosa que hizo que a la otra perdiera la pierna. Entonces en el cuadro está el doctor Ati ya sin pierna y unos turistas gringos viendo un cuadro que les está mostrando. Y Diego Rivera aparece también por allí, también vendiendo sus cuadros a otro grupo de gringos que ahí se acercan. Era muy malo Salce. Bueno, todo eso lo vivió Mexiac. Toda su vida estuvo del lado de la izquierda más radical. Esto lo hizo ser eso que José Revueltas después definió a raíz de su última expulsión en 1961, comunistas sin partido, lo cual es una farete sin sentido, pero claro que hay comunistas sin partido, como yo comprenderé. Por ejemplo, yo nunca milité en el Partido Comunista, colaboré en muchas cosas con ellos, pero esto no me quita lo comunista hasta la fecha. Formo parte de los 4 comunistas que quedamos con ellos. Mexiac, sobre esta base, colabora en revistas tan disímbolas ya después, como CTM, por ejemplo. La CTM nunca fue lo que fue con Fidel Velázquez. La CTM emergió como una central de trabajadores importantísima para unificar y darle sentido político y económico al movimiento obrero mexicano. En la revista CTM, aún después de que Lombardo Toledano había salido de ella, colaboró
Adolfo Mexián. Colaboró también en la revista Futuro, pues cómo no, con Villaseñor, que era una especie de comunismo sin partido, con colaboraciones de comunistas con partido. ¿Cómo no colaborar con la revista Futuro, que me regaló los ejemplares que tenían, cosa que atesoro? Es una curiosa revista para las masas y el pueblo, porque los artículos son como de 5 hojas cada uno, con letra pequeñita, hablando del Partido Comunista Italiano, el problema de Crimea y cosas así, etc. Colaboró al final de su vida, y cuando fue el aniversario del golpe militar en Guatemala, con la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria Mártires del 78. Organizamos una sensacional exposición de unos 60 grabados que se llamó Repudiar la Represión, y que tuvo como emblema el célebre grabado de Mexián del tzotzil con la cadena y el candado a la boca, que es de las pocas obras en la historia que ha alcanzado la gloria del anonimato. En un libro italiano, un historiador italiano pone ejemplos de gráfica política efectiva en la historia, y cuando llega al siglo XX pone en calidad de grabado anónimo el tzotzil de Adolfo Mexián. Cuando Steven Spielberg hace esa maravillosa película Múnich y reproduce una asamblea del 68, pues por supuesto lo que permite identificar el año de la asamblea es el grabado de Mexián. Muy pocos grabados, muy pocas fotografías han conseguido esto. El de Mexián, menos que la foto de Alberto Corda de el busto del Che reducido a su rostro, es sin embargo una obra histórica en este sentido. Esto lo hizo, decía, buscar a los más radicales. Con la Mártires del 68, Patricia Salas, siempre organizando la retaguardia de las exposiciones. Sin retaguardia no hay vanguardia. Entonces ella es la que escribe y la que reproduce, y la de la carta, y la de la llamada por teléfono, y la de la colgar la obra, etcétera. Y ya cuando va a presentarse en público, pues entonces ya se viste como vino ahora. Ya le recomendé que cuando pasamos por 20 de noviembre que se renueve su vestuario, que compre uno de estos vestidos con diamantina que venden ahí maravillosos. Y les doy el tip para todas las mujeres. Bueno, esa exposición de la Mártires fue padrísima. Se inauguró con una platicadita con Óscar Menéndez, Mexián y yo, hablando de toda la memoria que estaba sintetizada en esos maravillosos grabados. Cuando el día anterior llegaron, o como 2 días antes, llegaron a la casa de Cuernavaca, de los Mexián, ahí se quedaron a dormir porque había que preparar, enmarcar, etcétera, etcétera. Mexián lo recibió con un arroz con leche hecho por él, cosa que gozaron muchísimo, porque de eso se trata el comunismo, de construir lo común, de sentirnos trabajando para la especie humana y no para, iba a decir, para nuestro pinche interés personal, pero no lo digo porque es un asunto muy serio y muy solemne. De eso se trata. Ese es el marxismo transformado del que habla Cornet Betancourt. Eso entonces hizo de la casa de los Mexián,
y Patricia Salas, refugio de perseguidos políticos, la mayoría guerrilleros. Solo menciono, porque ya murieron, a Salvador Gaitán, hermano de uno de los caídos en el asalto al cuartel Moncada en 1965 en Chihuahua. Salvador Gaitán le siguió a la organizada de madera, perdón, ¿qué dije? No, de madera, papel de madera. Le siguió a la organizada Salvador Gaitán. En algún momento de persecución, Mexiac lo protegió, lo aseguró en su casa. Esto no es solo jugarse la prisión, es jugarse la vida. Y es jugarse la vida y asegurar al compañero y entonces protegerlo de los curiosos y de todo lo posible. Igual hizo con Estrada Villa, que fue diputado, también en condiciones de extrema persecución. El primer intento de organización en el que tuve la fortuna de participar fue una reunión de quienes trabajaban todavía en el Instituto Nacional Indigenista para hacer una red y informarnos de cómo estaba la situación campesina e indígena en el país. Hay un periódico en tu archivo hecho por el maestro Mexiac. Conspirábamos, planeábamos cómo fortalecer un proyecto de liberación nacional, por supuesto socialista. Lo demás es pura vacilada, ¿no? De manera que esto es Mexiac. Todo esto se concretó en aportaciones técnicas de excelencia. Ya no me acuerdo cómo le decía Patricia a las ayudantes del mural de mosaico en Colima, las que huilotas, confiesa cómo les decía, las coquenas, porque en el calor de Colima, pues claro, todo el mundo con poca ropa, incluyendo un grupo de voluntarias que picoteaban alrededor de así está bien, maestro. Entonces Patricia les puso las coquenas, que son unos pájaros que picotean en los prados. Y son las gallinas de Guinea, pero ahí cuando llegamos en 90 y tantos a Colima, había una parada, pero así, como 10, y volaban las coquenas, ¿no? Así les dicen en Colima. Entonces fue un poco jugar coquenas con coquetas, pero jugando, ¿no? Obviamente. Entonces decían, la señora es tan celosa. Sí, la señora ahí trabajando, ¿no? Siempre trabajando y haciendo de todo en el mural, pero claro, los hombres siempre nos ponen en otro lugar. Es guapo y muy fuerte. No, pues sí, y voy a seguir diciendo intimidades. Fue buzo, lo cual requiere una capacidad física y peligrosa además, de modo que eso es parte de cómo entendió el ser comunista Mexiac, comunista sin partido, físicamente estar preparado, no como los marxistas que escuálidos, que no podemos subir una escalera porque estamos a punto del infarto, etcétera. No, él era un atleta y donde podía sembraba una milpita y recogía la planta de frijolito que había sembrado y lo que cosechaba, etcétera, 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 y guisaba los insectos que por allá andaban. Y un día se metió una ardilla en su taller en Cuernavaca, la cazó, la desolló y se la comió. Pues sí, de eso se trata, de esta relación de trabajo satisfactorio y pleno, insisto, no para el provecho personal, para ver
si me dan la plaza de no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente, esta visión culminó, entre otras cosas, con una excelente entrevista filmada por fortuna que hicieron Alberto Torres y Sonia Loret y que está ya publicada en la revista Tema y Variaciones de la UAM Azcapotzalco. Hablé a Cuernavaca para pedir permiso de visitar al maestro. Hablé, por supuesto, con Patricia, que es la comandante en jefe de la fortaleza. Le dije, oye, ¿no podrás sacar algunos folletos, cartillas de cuando trabajaron en San Cristóbal Las Casas al mando de la brigada comandada por el maestro, ¿cómo se llama? Pozas, Ricardo Pozas y su esposa Isabel, y estaba allí todo el mundo, Alberto Beltrán, Andrea Gómez, Carlos Jurado, Rosario Castellanos hacía los argumentos para el Teatro Petul, o sea, un equipo de lujo. Llegamos a la casa y había dispuesto Patricia una mesa muy grande, llena de materiales maravillosos. El maestro Mexiac, sin esta memoria ordenada, en constante trabajo, no hubiera sido lo que es. Esto entonces muestra cómo el ser comunista incluye esta relación que va mucho más allá de las necesidades inmediatas de la pareja, ¿no? Sino construye este trabajo por la liberación, en este caso nacional, y por el socialismo. Esto es lo que quería decir. Yo creo que, no sé si están de acuerdo, podemos hacerlo asambleísticamente, podemos levantar la mano si estamos de acuerdo en que todavía queremos escucharlos más y tenemos algunas preguntas que hacerles. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Y Patricia, a mí me quedan, puedo abusar del teléfono, perdón, del teléfono, del micrófono, como todas las asambleas.